Las actas de las sesiones centésima-octava, novena, décima y onceava se dan por aprobadas y el acta de la sesión duodécimo-segunda se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El abogado de la comisión dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del director general de Aguas, mediante el cual informa sobre la situación del río Cachapoal, tercera sección, en la comuna de Las Cabras de la región del Libertador General Bernardo Higgins. Oficio del Servicio Agrícola y Ganadero, por el cual remite información sobre el eventual fraude de la exportación de frambuesas desde Chile a Canadá ocurrida entre 2014 y 2017. Y finalmente, oficio ordinario número 149 de fecha 27 de noviembre de 2020, del rector de la Universidad de Talca, por el cual informa sobre los motivos de la suspensión de la Facultad de Ciencias Forestales en el establecimiento educacional antes mencionado. Se adjuntan documentos que respaldan dicha determinación. No hay más documentos en la cuenta, señor presidente. Muy bien, gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Adelante, don Pedro Pablo. Ofrezco la palabra sobre otras materias. Gracias, presidente. La verdad es que estamos, casi terminando este periodo legislativo y dado que hay hoy día algunos proyectos que ya se han terminado de tramitar, como fue efectivamente el proyecto que buscaba, ¿cierto?, la creación de un nuevo ministerio de alimentos y otros, quisiera solicitar muy formalmente que se pudiera poner en tabla el proyecto de ley que habla sobre la normativa del tabaco. Este es un proyecto que hace mucho tiempo ya salió del Senado y considerando que hoy día estamos justamente en esta legislatura, como decía, con ya la mayoría de los proyectos largos ya terminados, quisiera solicitarle, presidente, si se pudiera poner en tabla este proyecto a fin de revisarlo. Creo que es una demanda legítima. Hoy día estamos en una plena pandemia donde la situación de salud no es menor y yo creo que es importante también abocarnos a estas materias que, si bien es cierto, tienen distintos matices, es necesario volver a retomar tal vez la discusión de este proyecto. Por eso se lo solicito formalmente, presidente. Gracias, diputada Carvajal. Señora secretaria, ¿esto es facultad exclusiva del presidente o hay que tomar el acuerdo para poder poner un proyecto en tabla? Señor presidente, es facultad suya porque está en segundo trámite constitucional, pero si existe acuerdo de la comisión sería mejor. Y está en segundo trámite constitucional y tiene informe de la Comisión de Salud. Falta el informe de la Comisión de Agricultura. Habría que estudiarlo en general y particular. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a fijar una fecha en que vamos a tener invitados. Sugiero al ministro de Salud, por supuesto, para que exponga el proyecto y ahí vemos a quién más seguimos invitando después para abordar esta temática. Muy bien. De acuerdo, entonces. Te ofrezco la palabra sobre puntos varios. Muy bien, entonces la sesión tiene por objeto abocarse al despacho del proyecto de ley originado en una moción de los diputados señores Jürgensen, Álvarez Salamanca, Mellado, Don Miguel, Naranjo, Paulsen, Sabaj, Sauerbaum, Urrutia, Don Ignacio y Urrutico Echea, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que modifica la ley 19.162 para aumentar sanciones a quienes adulteren o falsifiquen información en el sistema de trazabilidad del ganado y la carne. Boletín número 13.805-01. Una vez concluidas las audiencias, se procederá a la votación general y particular de este proyecto. Asisten del Servicio Agrícola y Ganadero el jefe de la División de Protección Pecuaria, don Óscar Videla. Bienvenido, don Óscar. Está por llegar, presidente. De la Asociación de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile, Faenacar, el presidente, don Alejandro Andvanter, y el gerente general, don Rafael Lecaros, a quien le damos la bienvenida. Y le ofrezco la palabra entonces a don Alejandro Andvanter, presidente de Faenacar.
por la posibilidad que nos dan de exponer nuestro punto de importancia que le damos a las exportaciones de carne. Entiendo que nuestro tiempo es acotado, en consecuencia voy a hacer una breve introducción, luego Rafael va a presentar solamente 3 láminas para reafirmar lo que voy a decir yo y finalmente vamos a concluir en lo que nosotros estimamos conveniente. Nosotros solo representamos el 1% de la masa ganadera respecto al Mercosur y hemos logrado conquistar numerosos mercados y especialmente el mercado de China ha sido muy importante últimamente, en donde nos hemos caracterizado por generar un cumplimiento y alta confianza en los negocios comprometidos y en el tipo de materia prima que nosotros enviamos a China. Esto ha tenido un impacto creciente en la ganadería que se ha visto reflejado en mayores precios los animales que son exportables y que tienen que cumplir una serie de requisitos, los cuales se identifican por los animales que son aptos para exportar vía un arete electrónico que se le inserta en la oreja al animal y que nuestro gerente ya lo va a explicar. El impacto creciente que hemos visto ha generado diferencias de precio en los animales exportados, en algunas categorías más que en otras, pero en lo que es vacas, por ejemplo, hemos visto diferencias que van de un 20 a un 35% según la época del año, y en los novillos un margen, una diferencia un poco menor, pero también significativa, que en definitiva ha ayudado a levantar el total del precio de los animales a nivel de ganadero en Chile a un nivel superior al que teníamos históricamente. Y no solamente a un determinado grupo ganadero, sino que también a todos los estamentos que participan, los de la crianza, los terneros, los que recrían los terneros para la engorda y los engorderos, teniendo un impacto entonces desde el labor más primario, que es la crianza, donde está la agricultura familiar campesina en general y donde existen muchos crianceros que son predios más rústicos, pasando finalmente hasta los engorderos, y por qué no decirlo, también ha tenido un impacto positivo en la industria. Consecuente con ello, nosotros vemos que un país que tiene un 1% de la masa ganadera que tiene el Mercosur, la posibilidad de exportar en circunstancias que nosotros hemos sido históricamente importadores de carne, ha generado un respiro y ha generado una visión de desarrollo que hasta hace algunos años atrás no la teníamos y en consecuencia es un factor preponderante para el futuro y estimamos nosotros que debe cuidarse muy bien este nuevo patrimonio que Chile tiene incipientes exportaciones que ha ido logrando en forma creciente. Yo quisiera dejar a Rafael. Rafael tiene solamente preparadas 3 láminas, 4 láminas, muy breves, muy cortas, y después puede redondear y eventualmente responder algunas preguntas que ustedes quisieran hacer. Así que, Rafael, por favor, te pediría que pases con la presentación. Bueno, le ofrezco la palabra entonces a don Rafael Lecaros, que es el gerente general de Faenacar. Tiene la palabra don Rafael. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Me gustaría poder presentar, que me den la autorización para poner un PowerPoint en la pantalla. No sé si se ve ahí, señor presidente. Sí, se ve muy bien, don Rafael. Ah, perfecto. Bueno, la primera lámina para recalcar y probablemente con números lo que comentaba nuestro presidente Alejandro Banter. Aquí están las cifras de lo que ha pasado a partir del 2015, que se iniciaron las exportaciones a China, y cuál es la proyección al 2020. Hemos superado los 100 millones de dólares y hemos crecido un 500% en 5 años. El crecimiento de China, ahí se ve un poco rayado, pero el año pasado fue un 101% y por lo tanto abajo está una gráfica de cómo se han comportado las exportaciones crecientes, donde azul es obviamente China, que ha sido el mercado y el motor que nos ha llevado a cambiar nuestra posición. ¿En qué se ha traducido estas exportaciones hacia el país? Bueno, aquí hay 2 gráficas que son muy relevantes. Primero, esta es la evolución de la masa ganadera de acuerdo a las encuestas ganaderas que se hacen cada 2 años y normalizada con respecto a los censos del año 97 y 2007. Y aquí se ve la tendencia en la masa ganadera que venía fuertemente en caída. En esa línea se agudiza la caída cuando se restringe parcialmente las exportaciones a Europa y se acentúa la caída muy fuerte, y el 2015 y 2016, que se inician las exportaciones a China, vemos que el aumento de la masa ganadera reflejada por la encuesta del INE ha sido en forma importante un cambio
a lo que veníamos durante más de 1 o 2 décadas en decadencia. Y este crecimiento especialmente se concentra en las regiones entre Biobío y los lagos. Por lo tanto, el impacto en esas regiones es mucho más fuerte que el resto del país. Hay que recordar que aquí hay de los 121.000 ganaderos que tenemos, 64.000 son de menos de 10 cabezas y 41.000 entre 10 y 49 cabezas. O sea, estamos hablando que casi 100 o 110.000 ganaderos son pequeños o muy pequeños. Esto finalmente redunda en un empleo también muy importante. Nosotros hemos calculado que en forma directa hay 480.000 empleos de esta industria y por lo tanto el hecho de que estas exportaciones están ayudando a reactivar la economía de este rubro nos parece tremendamente importante y defendible, y en ese sentido creemos que el proyecto presentado pone relevancia y aborda la importancia que han tenido las exportaciones y cómo debemos cuidarlas. Por último, aquí hice un gráfico que es bastante decidor porque noté que a lo mejor uno podía tener algunas confusiones. ¿Qué es lo que es la trazabilidad animal? Y la trazabilidad animal, a lo mejor lo va a explicar después mejor el SAC, pero lo que está hablando China es de trazabilidad de nacimiento. O sea, significa que nosotros desde que nace el animal o a los pocos meses desde que nace, lo tenemos que identificar con este membrete, este arete que está acá, autocrotal, que está puesto en cada uno de los animales para poder identificarlo. Y lo que mueve la identificación se llama el formulario movimiento animal, que es parte de un sistema que tiene instalado el SAC, que ve las condiciones prediales, el CIPEC, el SINAC y el uso de anabólicos y hormonas. ¿Cómo basa este sistema? Bueno, basa el sistema en estas dos cosas, en el movimiento y en el control predial. Por lo tanto, cada vez que se hace un movimiento del animal entre todos estos eslabones que va pasando, ese movimiento debe ser registrado y tiene que estar el número que dio inicio perfectamente identificable e inadulterable. Si hay cualquier adulteración de este número en cualquiera de estas partes del proceso, entonces se pierde absolutamente la trazabilidad. Y puede pasar que un animal haya pasado por un RUP, por ejemplo, que esté bajo control de tuberculosis y desde que se cambió ese número no sabemos para adelante qué es lo que pasó. Y así pasa con un RUP, que es el que ha usado anabólicos, hormonas que no serían exportables, que también se pierde la identificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En definitiva, el SAC certifica, y es lo que nos pasa a las plantas faenadoras, certifica la carne que se le va a entregar al consumidor, ya sea interno o externo, en base a dos situaciones. Primero, a la confianza de lo que le entregan todas estas condiciones prediales, que las cuales ha monitoreado y controlado a través de su sistema, y a las condiciones que nos ponen los países externos o los propios, con respecto a el cumplimiento de las cosas que debe garantizar o cumplir el SAC. Y el SAC en ese sentido entonces emite los certificados de exportación, emite la capacidad o la aptitud para el consumo a través de la inspección médico-veterinaria que le delegó el MinSal y hace cumplir los reglamentos de la ley de la carne con respecto a las tipificaciones, etc. Entonces, ¿qué es lo que debemos, por su intermedio, presidente, entender que quienes... no sé qué pasó acá, entender realmente que esta es una labor bastante compleja porque un animal desde que nace hasta que se faena pueden haber pasado entre 3 y 8, 10 años, por lo tanto el mantener el seguimiento de todos esos eslabones de la cadena y dónde está en cada momento ese mismo número es parte fundamental de la trazabilidad y lo que ha hecho además a un país al cual admiramos, que Uruguay ha hecho su fuente motor de exportación, su sistema de trazabilidad. Por lo tanto, creemos que cualquiera que intervenga o efectivamente rompa este sistema de trazabilidad, creemos que debiera ser sancionado en forma enérgica para desincentivar, pero también hay que decirlo que esto es bastante complejo y yo no sé si están los recursos y las capacidades disponibles para actuar en cada uno de estos y no encontrarse como hoy día en el momento de que se faena, donde el SAC
tiene funcionarios en forma permanente y revisa esto hasta atrás, o puede validar esto con respecto a lo que dice el animal faenado o la inspección médico-veterinaria, para darnos cuenta que ese animal no cumplió con todas las características que debiera tener de trazabilidad y por lo tanto no tendría los papeles para ser exportados, produciendo un daño muy, muy fuerte a la industria y al consumidor. No sé si esto se queda claro, que en el fondo el proceso de trazabilidad parte con el nacimiento del animal y lo recorre durante toda su vida. Y por lo tanto hay muchos intermediarios que podrían estar o verse atraídos, digamos, por una adulteración de alguna parte de la trazabilidad, especialmente ahora que hay diferencias de precio importantes, y creemos que es muy valioso poner el énfasis, pero sí poner el énfasis en los eslabones que son en los cuales se debe tener precaución y se debe controlar. Por ejemplo, a lo mejor el SAC no tiene los recursos, pero lo ideal sería es que si van a visitar un predio cualquiera y encuentran animales que no tienen su arete de identificación individual como lo exige la ley, bueno, entonces sean sancionados en ese momento. Y no esperar que pasen 4, 5 o 10 años hasta que el animal llegue a la planta faenadora para que con suerte nos podamos dar cuenta de que hubo una adulteración o un cambio en el pasado. Eso es todo, presidente. Dejo a Alejandro si quiere. Gracias, don Rafael Lecaros. Entonces, don Alejandro Andvanter para... Presidente, solo agregar que, muchas gracias, presidente. Solo agregar que China es un país demandante de carne sin hormonas y en el mundo existen países que usan hormonas anabólicos de crecimiento y otros que no. Chile tiene un sistema mixto. Nosotros tenemos un sistema que usa hormonas y hay otros productores que no las usan. Consecuente con eso, la diferenciación que tiene que hacer el Servicio Agrícola Ganadero entre los animales que tienen hormona o los animales que tienen la trazabilidad completa se basa exclusivamente en el lauto crotal. Del momento en que se puede actuar de mala fe en un eslabón productivo donde alguien, para ganar la diferencial de precio o para lograr meter un animal que tuvo anabólico en algún momento, le cambia el arete, ¿no es cierto?, a sabiendas que eso le va a permitir entrar con ese animal con exportación, el potencial impacto que puede tener sobre nosotros es grande, sobre las plantas faenadoras específicamente y sobre el país, porque las plantas faenas funcionan con certificaciones de tanto en tanto, vienen o delegan al Servicio Agrícola Ganadera o vienen del mismo país de origen, en este caso sería China, ¿no es cierto?, a inspeccionar la operación de la planta completa, desde la trazabilidad, pasando por los estándares de inocuidad que tiene. Y si empezamos a tener inconsistencia, nos puede pasar que nos deshabiliten no solamente la planta, sino que finalmente deshabiliten el sistema, porque el sistema no fue capaz de demostrar como país que teníamos un sistema consecuente y apto para garantizar esta confianza que nosotros vendemos en el exterior. Entonces, considerando las variables, el desarrollo que ha tenido, que ha sido un éxito las exportaciones, que está teniendo un impacto positivo en la ganadería, consideramos que es de la mayor urgencia que aquellas personas que pretendan transgredir la ley, ¿no es cierto?, modificando, alterando la trazabilidad de los animales, alterando aretes, en vez de tener aretes que corresponden a animales jóvenes o una vaca que sean animales jóvenes, o bien aretes que sean aretes que tuvieron uso de hormonas, ¿no es cierto?, pero lo cambian por otro que no lo tuvo, es como adulterar el carnet de identidad de una persona. Y lamentablemente, cuando ya bien lo decía nuestro gerente, cuando esto ya llega a la planta faenadora, el daño ya está hecho y la planta solamente recibe y solamente es capaz de pesquisarlo en tanto, ¿no es cierto?, el Servicio Agrícola Ganadero lo logre pesquisar en la planta. Nosotros no manejamos el sistema informático pecuario integrado. Tenemos estas herramientas para revisarlo al momento que la faena se ha hecho, pero ya el daño está producido, porque cuando nosotros logramos detectar algo, ¿no es cierto?, tenemos que colocar un filtro para no ser responsables de eso, pero la verdad es que la autoría viene cuando el animal todavía está vivo en algún predio, en alguna parte del eslabón. Consecuencia, nosotros no quisiéramos que por la conveniencia de unos pocos, adulterando, ¿no es cierto?, y transgrediendo la ley, nosotros perdiéramos este potencial exportador que hemos generado en confianza y en buenas relaciones de trazabilidad que tenemos con China o con cualquier país exportador. Estamos a su disposición, presidente, y muchas gracias a los miembros de la Comisión de Agricultura por recibirnos y dejarnos opinar. Muy agradecido, don Alejandro Andvanter y don Rafael Lecaros. A continuación está con nosotros don Oscar Videla,
del Servicio Agrícola y Ganadero, jefe de la División de Protección Pecuaria, a quien le ofrezco la palabra también para referirse al presente proyecto de ley. Ok, muchas gracias, señor presidente. La verdad es que nosotros miramos con agrado la propuesta del proyecto de ley. Consideramos que hay que fortalecer las posibles sanciones para poder darle más atribuciones al servicio. Hoy día el servicio tiene, la definición actualmente vigente establece sanciones entre 1 y 100 UTMs en el caso de cualquier infracción a la ley 19.162, y la primera propuesta es aumentar esa sanción a 500, y eso efectivamente podría permitirnos tener una mayor capacidad de sancionar a las personas que infrinjan la ley en cualquier ámbito. Adicionalmente, creemos que la propuesta del inciso nuevo, que tiene que ver con aumentar de 100 a 1000 UTMs, UTM a quien infrinja lo relacionado con salud animal y trazabilidad en el proceso de exportación, también deja bastante explícito el hecho de que quien infrinja la ley en el proceso es cualquier parte del eslabón que pudiera estar infringiendo los temas de sanidad animal y de certificación, de sanidad animal o de trazabilidad. Y eso fortalece o inhibe las posibles infracciones, porque generan un perjuicio al infractor que podrían determinar una disminución de la ocurrencia de este tipo de infracciones. En ese sentido, es la posición que nosotros hemos estado evaluando y son los comentarios que tenemos para el proyecto de ley presentado a discusión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Óscar Videla. A continuación ofrezco la palabra a los parlamentarios para después proceder a la votación. Diputado Harry, ¿no? Diputado, no, don Andrés Meneses, por favor, para ir cerrando. Gracias, presidente. Bueno, solamente quisiera complementar lo ya señalado por don Óscar Videla por su intermedio, dado lo manifestado anteriormente por don Rafael Lecaros en cuanto a que si en el fondo vamos a proteger adecuadamente nuestro sistema de exportaciones, es necesario que cada uno de los eslabones de la cadena productiva esté expuesta a las mismas sanciones en caso de que existan alteraciones con respecto al dispositivo de identificación animal. Y en ese sentido nos parece que el inciso final que se propone para el artículo 8 de la ley de la carne es una buena solución en cuanto a que, bueno, no es otra cosa que la aplicación del viejo adagio jurídico que dice que allí donde la ley no distingue no debe el intérprete distinguir. Al no mencionar específicamente a ninguno de los eslabones de la cadena, nosotros entendemos que con la redacción propuesta, con la minuta que les enviamos la semana pasada a sus señorías, están quedando cubiertas las infracciones que puedan cometer cualquiera de los eslabones que estén dentro de la cadena productiva, siempre y cuando se trate de infracciones a esta ley relacionadas con salud animal o trazabilidad dentro del proceso de exportación, por lo cual nos parece que es una norma que debe ser aprobada y, por cierto, que como Ejecutivo también estamos disponibles para apoyar y responder las consultas que tengan ustedes durante esta sesión. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Andrés Meneses. Ofrezco la palabra para referirse al proyecto. Vamos a leer la indicación que presentó el diputado Jürgensen para agregar ese inciso segundo, que lo que viene a hacer es a explicitar, ¿no es cierto?, la situación de las multas. A ver si la podemos leer, señor secretario. Ya, la indicación dejaría el nuevo inciso final del artículo 8 de la ley número 19.162 de la siguiente forma: quien incurriere en infracciones a esta ley relacionadas con salud animal o trazabilidad en un proceso de exportación será sancionado con multa de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales y con el comiso de los productos. Adicionalmente, serán sancionados con la prohibición de exportar entre 3 a 5 años
y en caso de ser reincidente dentro de los 5 años siguientes a terminada la prohibición, la conducta será sancionada con la prohibición perpetua para exportar. En caso de tratarse de una persona jurídica, la misma sanción recaerá sobre la o las personas naturales controladoras de dicha sociedad y las demás sociedades que sean controladas por esta. Esta es una indicación del diputado Harry Jürgensen. ¿Se puede firmar también? Sí, se puede firmar. Entonces, ofrezco la palabra porque, por si quiere... Sí. Es una indicación que agrega un inciso segundo. Presidente. Don Andrés Meneses, por favor, tiene la palabra. Gracias. Solo para efectos de redacción, sugerimos que después de la frase 3 a 5 años, la coma sea reemplazada por un punto seguido para que de esa forma la redacción quede más coherente. Sí, bueno, ahí se corrige, se agrega un punto seguido en caso de ser reincidentes. Entonces, ofrezco la palabra y vamos a votar en general el proyecto, que me parece pertinente, puesto que debemos cuidar nuestros mercados. Vemos lo que pasó con el caso de la frambuesa, ¿no es cierto?, en que hubo una falsificación y eso dañó la imagen de nuestro país. Felizmente algo que ya está superado, ocurrió hace bastante tiempo atrás, pero eso no quiere decir que en la carne nosotros nos pueda pasar lo mismo. De manera que estas sanciones que están entre 100 a 1000 UTM, estamos hablando entre 4 millones y 40 millones más, la requisición, ¿no es cierto?, de la carne y también la prohibición de exportar, me parece que son proporcionales al daño que pueda causar una adulteración o falsificación de esta naturaleza. Sí, ofrezco la palabra con Alejandro Andvanter. Gracias, presidente. No, mi pregunta, ustedes tienen más habilidad, más conocimiento legal que nosotros, pero lo que es importante destacar que muchas veces no es la carne, sino que es el producto destinado a carne, o sea, es el novillo vivo donde se produce, o la vaca donde se produce la transgresión. Además de la carne, porque también se puede dar que una planta exportadora, ¿no es cierto?, adultere para exportar el producto carne, pero el productor en sí no exporta, sino que produce para exportar finalmente. O sea, solamente quería dejarlo muy claro porque en la redacción ustedes están discutiendo la redacción, tal vez es correcto como está, o tal vez hay que especificar que no solamente es la carne, sino que el producto para producir la carne o algo por el estilo. Solamente eso quería acotar, presidente. Bueno, no, efectivamente, no solo la carne, sino que estamos hablando del animal en pie también, que también puede ser objeto de todo el sistema de trazabilidad. Puede quedar para la historia fidedigna de la ley. Muchas gracias. Ofrezco la palabra también a otro parlamentario. Entonces, propongo votar en general y después en particular. Pongo en votación el proyecto de ley. Momento, presidente, por favor, que se están incorporando 2 diputados. Don Ramón Barros. Inicialmente vamos a empezar a votar el proyecto de trazabilidad del ganado bovino. No, si ya escuchamos a Faenacar, a don Alejandro Andvanter, a las 3. Pero llegó justo la votación, diputado. Ahí está el diputado. Diputado Ramón Barros está, diputado Ignacio Urrutia. Diputado Barros, tiene la palabra. Estamos con una complicación que estamos votando en paralelo en la comisión de trabajo los proyectos de retiro de fondos previsionales para enfermos terminales y también el proyecto del retiro de 10% general, el del gobierno, y por lo tanto las sesiones están superpuestas ambas. Para mí es muy complicado estar en ambas sesiones, entonces me gustaría ver cuál va a ser el predicamento suyo o si podemos agregar los votos nuestros, tanto mío como el de la diputada Alejandra Sepúlveda, con un fair play
una vez culminada, o ver cómo, que usted establezca un procedimiento, porque usted sabe que... Diputado, en 5 minutos despachamos el proyecto. En este momento lo estoy poniendo en votación en general y posteriormente en particular, así que va a alcanzar a votar de todas maneras. En votación entonces, en general. Señora Linco. Señor Pedro Álvarez Salamanca. A favor. Señora Jenny Álvarez. Señor Barros. A favor. Señora Carvajal. A favor, señora secretaria. Gracias. Señor Jürgensen. A favor. Señora Nullado. A favor. Señor Pérez. A favor. Señor Pérez. A favor, secretaria. Gracias. Señor Radke. Don Jorge Radke. A favor. Gracias. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Urrutia. A favor. Señor Sabaj. A favor, y estamos esperando al diputado Linco que se está conectando, pero a favor. Nueve a favor. Aprobado en general y pasamos a votar en particular. Primero la indicación, entonces. Esta es una indicación suscrita por los diputados Jürgensen, Pedro Álvarez Salamanca y el diputado Sabaj, presidente, y la diputada María Loreto Carvajal. En el siguiente sentido. Incorpórese un nuevo inciso final del siguiente tenor. Quien incurriere en infracciones a esta ley relacionadas con salud animal o trazabilidad en un proceso de exportación será sancionado con multa de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales y con el comiso de los productos. Adicionalmente, serán sancionados con la prohibición de exportar entre 3 a 5 años. En caso de ser reincidente dentro de los 5 años siguientes a terminada la prohibición, la conducta será sancionada con la prohibición perpetua para exportar. En caso de tratarse de una persona jurídica, la misma sanción recaerá sobre la o las personas naturales controladoras de dicha sociedad y las demás sociedades que sean controladas por esta. Esa es la indicación, presidente. En votación. Vamos a poner en votación particular todo el artículo único, ¿ya? Señora Linco. Señora Álvarez Salamanca. A favor. Señora Jenny Álvarez. Señor Barros. A favor. Señora Carvajal. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señora Nullado. A favor. Señor Pérez. A favor. Señor Radke. Don Jorge Radke. Tiene problemas de conexión, don Jorge. ¿Lo puedo llamar por teléfono? Sí, llamémoslo, a ver. Okay. Erika, por favor. Señora Sepúlveda. Señor Sauerbaum. Señor Urrutia. A favor. Señor Sabaj. A favor, y le pido que llamemos a los dos diputados y le agregamos los votos. El señor Radke vota a favor, lo hizo por WhatsApp. Que le mande a la diputada Sepúlveda y al diputado Sauerbaum. Yo me comuniqué con don Jorge. Don Jorge mandó por WhatsApp su voto. La diputada Sepúlveda y el diputado Sauerbaum están en el trabajo conmigo, están en la sala contigua a ustedes. Una por medio de ser. Por si acaso. Erika, ¿puedes decirle a alguien de apoyo que los vaya a buscar? Ah, la diputada Carvajal va a ir. Muchas gracias, diputada. Hay que nombrar diputado informante. El último nombrado es el diputado Barros, que va a informar el etiquetado de alcoholes. Se me cayó el sistema.
Ya, es una votación sencilla sobre la multa sobre la trazabilidad del ganado bovino para exportar a China. Hemos todos votado a favor porque ha sido unánime. Ya, a favor entonces, presidente, porque que no estoy en la casa y estoy con mi celular y no logro conectarme. Ya. Muy bien, diputado Alenco. Gracias. Diputada Sepúlveda. Gracias. ¿Cómo vota? Gracias, presidente. Estamos en la Comisión de Trabajo, ¿no es cierto?, Sí. votando otro proyecto conjunto con el diputado Sauerman. Voto a favor, presidente. ¿El diputado Sauerbaum? A favor. Gracias. Terminada la votación, hay 12 votos a favor y ninguno en contra, presidente. Presidente, hay que votar. Diputado informante Harry Jurgensen. Don Harry, muy bien. ¿Qué hay que votar? Eso. Eso es todo, no hay más. Eso es todo. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muy amable, gracias. Thank you.